Bienvenidos estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio utilizando el teorema del trabajo y la energía mecánica. Nos dice el ejercicio que un deslizador pequeño con masa de 0.09 kilogramos se coloca contra un resorte comprimido en la base de un riel de aire. Esto significa que no hay fricción, que tiene una pendiente de 40 grados sobre la horizontal. El resorte dice que tiene una constante de fuerza o constante de restitución K igual a 640 Newton por metro y una masa despreciable. Al soltarse el resorte, el deslizador viaja una distancia máxima de 1.8 metros sobre el riel antes de deslizarse hacia abajo. Antes de alcanzar esta distancia máxima, el deslizador pierde contacto con el resorte. Lo primero que me preguntan es qué distancia se comprimió originalmente el resorte. Y luego pregunta, ¿verdad? Que cuando el deslizador haya recorrido 0.80 metros por el riel de aire desde su posición inicial contra el resorte comprimido, tenemos, ¿verdad?, que determinar si todavía estará en contacto con el resorte y qué energía cinética tiene en ese punto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ángulo θ de 40 grados, ¿verdad? Una masa m de 0.9 kilos y la constante K del resorte de 640 Newton. Para empezar, observemos, ¿verdad?, que en este punto, como el resorte está en su compresión máxima, la velocidad en este punto, que sería la inicial, ¿verdad?, va a ser igual a 0. Luego me dice, ¿verdad?, de que el resorte va a lanzar al bloque sobre el riel hasta que llegue a este punto que dice que es el punto, ¿verdad?, en el cual posteriormente va a deslizarse hacia abajo, o sea, es un punto de retorno. Eso significa que en este punto la velocidad final también va a ser 0. Así que aquí determinemos, ¿verdad?, qué fuerzas hacen trabajo. Recordemos que el teorema del trabajo y la energía nos dice que la sumatoria de todos los trabajos es igual al cambio en la energía cinética. Por aquí, como el objeto va a cambiar de altura, tenemos el trabajo del peso. Recuerden, el peso hace trabajo cuando el objeto cambia de altura. Y como tenemos un resorte, entonces tenemos también, ¿verdad?, el trabajo del resorte. Esto sería igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Ok? Veamos en este caso, muchachos, quiénes serían estos trabajos. Por ejemplo, recordemos que el trabajo del peso depende mucho de su altura. Es igual a masa por la gravedad por la altura inicial menos la masa por la gravedad por la altura final. En este caso, observemos, ¿verdad?, que, aquí depende mucho de la referencia. Si yo pongo la referencia en el punto más bajo, como suele acostumbrarse, eso hace que y inicial sea 0. Y final va a ser una altura medida verticalmente desde abajo. Este es y final. Recuerden que ese bloque, ¿verdad?, se movió una distancia que me dice, ¿verdad?, en el inciso de que es de 1.80 metros para el caso. ¿Okay? Ahora bien, con el resorte, veamos el trabajo que realizó el resorte. El trabajo del resorte, la fórmula me dice que es 1/2 la constante de fuerza o constante de restitución por la compresión inicial al cuadrado menos 1/2 la constante de fuerza por la posición final al cuadrado o el estiramiento. Pero como el bloque se va a soltar del resorte, observen ustedes que eventualmente este resorte va a llegar a su posición natural. A partir de aquí, ¿verdad?, podemos concluir que X final para el resorte va a ser 0 porque va a llegar al punto de referencia. Ahora, con las energías cinéticas, recuerden ustedes que la energía cinética, en este caso la final, sería 1/2, ¿verdad?, la masa por la velocidad final al cuadrado. Pero como se va a detener, ¿verdad?, eso es 0. Lo mismo con la energía cinética inicial. Como parte del reposo, también es 0. Así que estos dos términos se van a cancelar. Me quedaría aquí entonces, ¿verdad?, el negativo de la masa por la gravedad por y final, ¿verdad?, más el trabajo del resorte, que es 1/2 la constante K por X inicial al cuadrado. Y esto es igual a 0. Ahora, con respecto a esa altura final, fijémonos, ¿verdad?, que aquí se forma un triángulo. La hipotenusa es D y el ángulo,
¿verdad? Por ser correspondiente es igual a teta. Fíjense ustedes, ¿verdad? Que en este caso, esto sería D, esta sería la altura final y por acá, ¿verdad? Tendríamos a teta. Si ustedes ven que tengo el lado opuesto y la hipotenusa, entonces el seno, ¿verdad? Es la función que me relaciona a esos dos lados. De aquí entonces que concluimos que la altura final sería D multiplicado por el seno de teta, que son 40 grados. Así que colocando, ¿verdad? Ese término acá, masa por gravedad, por D seno de 40 grados, más 1/2 la constante K por X inicial al cuadrado igual a 0. Revisemos lo que nos están pidiendo en el inciso A. Dice qué distancia se comprimió el resorte inicialmente. O sea que lo que me están pidiendo es X inicial. La masa la conozco, D lo conozco, ¿verdad? La constante la conozco. Así que despejar para X inicial es lo único que debo hacer. Fíjense ustedes, ¿verdad? Que ese 2 pasaría a multiplicar a la masa por gravedad, ¿verdad? Por la distancia que recorre el bloque, seno de 40, dividido entre la constante. Y como está elevado al cuadrado, entonces se despeja la raíz cuadrada. ¿Okay? Si metemos esos valores en nuestra calculadora, ¿verdad? Aquí sería 2, la masa es 0.09 kilos, 0.9 kilogramos, la gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado. En este caso dice que recorrió 1.8 metros, seno de 40 grados, ¿verdad? Y todo eso está dividido entre la constante del resorte, que me parece que era así, 640 newton por metro. Todo esto recordemos que está, ¿verdad?, en raíz cuadrada. Si yo calculo esto, ¿verdad?, obtengo que X inicial sería igual a 0.0565 metros, ¿verdad? Podemos hacer la conversión a centímetros, pero no es estrictamente necesario. Así que esta sería la respuesta para el inciso A. Okay. Continuando con el inciso B, me dice, ¿verdad? Cuando el deslizador haya recorrido 0.8 metros por el riel desde su posición inicial contra el resorte comprimido, ¿estará todavía en contacto con el resorte? Bueno, aquí podemos retomar, ¿verdad?, el esquema. Recordemos que teníamos un plano inclinado, ¿verdad? En este caso, aquí tengo el resorte y aquí tengo el bloque. Fíjense ustedes que este resorte está comprimido desde su posición natural, que seguramente es más adelante. Está comprimido una distancia de 0.0565 metros. Esto va a disparar al bloque y en algún punto, ¿verdad?, cuando vaya por aquí, va a estar a una distancia, en este caso una distancia de, dice el inciso B, de 0.8 metros. Estamos resolviendo el inciso B. En este caso observemos algo, jóvenes. Si ustedes se fijan, el resorte solo se comprimió, bueno, 5 centímetros, ¿no? 5.65 centímetros. Estos son 80 centímetros. El resorte no se va a estirar más de lo que estaba comprimido inicialmente. Por lo tanto, a los 80 centímetros, ¿verdad?, obviamente ya no está en contacto. Entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿estará todavía en contacto? La respuesta es no. De hecho, ya a ratos, ¿verdad?, muy atrás quedó el resorte cuando el bloque ya va a los 80 centímetros de distancia. Solo que en este punto, ¿verdad?, no es el punto de retorno. De hecho, aquí lleva una velocidad. Voy a llamarle velocidad final porque aquí va a seguir siendo la velocidad inicial, que va a ser igual a 0. Voy a hacer nuevamente un análisis de energía para ver cuál es esta velocidad final, porque luego me preguntan por su energía cinética. Así que necesito la velocidad. Nuevamente, ¿verdad?, tengo el trabajo del resorte, tengo el trabajo del peso. Fíjense ustedes que son los mismos, ¿verdad? De hecho, algunas cosas de estas no van a cambiar. Esto sería la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y como parte del reposo, desde ya sabemos que la energía cinética inicial va a ser igual a 0. El trabajo del resorte en este caso, jóvenes, es exactamente el mismo que calculamos aquí.
¿verdad? Porque igual, ya en ese punto, a los 0.8 metros, ya el resorte ya está en su posición natural, ya ratos, ¿verdad? Y está comprimido esa distancia. Solo que ahora X inicial ya es conocida. Sería un medio, ¿verdad? La constante K por X inicial al cuadrado. Y el trabajo del peso, ¿verdad? En este caso, bueno, lo único que va a cambiar acá es la expresión para Y final. O sea, la fórmula es la misma, menos masa por gravedad por Y final. Solo que en este caso, ¿verdad? Y final, recordemos que dijimos que iba a ser D seno de teta. Lo que cambia ahora es que D ya no es 1.8, sino 0.8. Eso es todo. Bueno, si quieren, llamémosle D2, vaya, para distinguirla del inciso anterior. D2, que son esos 80 centímetros. Y aquí sería un medio la masa por la velocidad final al cuadrado. En este caso, voy a despejar para la velocidad final. Fíjense ustedes, ¿verdad? Que el 2 pasa a multiplicar, la masa pasa a dividir. Aquí tengo toda la expresión, un medio por kx inicial al cuadrado, menos masa por la gravedad por esa segunda distancia, por el seno del ángulo, que son 40 grados. Y todo esto va a estar dentro de una raíz. ¿Ok? Aquí está este radical. ¿Okay? Va a estar todo dentro de esa raíz. Ahora bien, aquí solamente sería meter los valores, ¿verdad? Vamos a hacerlo rapidito. Sería la raíz, en este caso de 2 sobre 0.09 kilogramos multiplicado, ¿verdad? Por un medio. La constante K la expresamos arriba, 640 Newton por metro. X inicial lo encontramos en el inciso anterior, que son 0.0565 metros. 0.565 metros, eso está al cuadrado, ojo con eso. Un error común aquí es olvidarnos, ¿verdad? Que la energía cinética está al cuadrado, menos la masa, 0.09 kilogramos, por la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado. En este caso, esa distancia de 2 son 0.8 metros. Recuerden que me dice, ¿verdad?, que se desplazó una distancia de 0.8 metros. Y siempre el ángulo serían 40 grados, por lo que lo multiplicaré por el seno de 40 grados. Si yo calculo, ¿verdad?, toda esta expresión, obtengo que la velocidad final, en este caso, ¿verdad?, la velocidad que lleva en ese punto sería de 3.55 metros por segundo. Esta no es la solución, ¿verdad? Porque lo que me piden no es la velocidad, sino la energía cinética. Así que simplemente digo, bueno, la energía cinética final, le voy a llamar en este caso, ¿verdad?, es un medio la masa por la velocidad final al cuadrado. Por lo tanto, la energía cinética final sería un medio por 0.09 kilogramos multiplicado por 3.55 metros por segundo. Y esto elevado al cuadrado. Así que esa energía cinética final sería, redondeado ya, de 0.57 joules. ¿Verdad? Y esto sí es lo que nos están preguntando en el inciso B. ¿Okay? Como siempre, esperando que este video les sea de utilidad, nos vemos en una próxima ocasión.